Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Una vez más, acá dando un poquito de charla con respecto a este tema. A ver si se nos pasa un poco más aliviado todo esto. Ya estamos un poquito más suave todo. Me parece que está bueno lo que está pasando. Ya nos estamos liberando. Permítanme ir aceptando las últimas personas que están ingresando. Hoy vamos a ver un tema que es bastante interesante porque es un tema que es el antesala para entrar a ver el tema central que quiero abordar, que es el esquema de conexión a tierra, que no es una puesta a tierra, sino que es esquema de conexión a tierra. Así que, bueno, hoy vamos a ver dos dispositivos que cumplen una función primordial en lo que es el sistema de puesta a tierra, el esquema. No es una puesta a tierra, sino un esquema, es todo un sistema. ¿Sí? Así que, bueno, los voy a ir invitando para que vayamos viendo el PowerPoint de hoy. Cualquier cosita, ustedes me tratan en la medida de lo posible de hacérmelo llegar a través del chat o como fuese. ¿Sí? Bueno, ahí entraron algunas personas más, ya estaríamos. Lo que vamos a ver hoy, lo que les comenté recién, es el interruptor diferencial. Lo que vamos a ver es una descripción breve, funciones que tiene, cómo es que actúa, cómo es que trabaja un interruptor diferencial y sus diferencias. Vamos a observar primeramente su función, creo que ustedes la tienen más o menos clara, que es detectar una corriente diferencial y efectuar el corte o la apertura del interruptor interno con el fin de separar el circuito que perdió aislación y que nos está provocando un riesgo eléctrico. ¿Está bien? Tenemos una aclaración. Disyuntor diferencial, nosotros estamos acostumbrados a llamarlo como disyuntor diferencial, pero en realidad estuve escuchando a una persona de la EA y explicaba que en realidad es un interruptor diferencial, dado que disyuntor es un término más que nada francés que responde a una marca, explicaba él, algo así como le decimos gilet a la hoja de afeitar, cuando en realidad le decimos dame una gilet y estamos hablando de una hoja de afeitar en realidad, ¿no? Bueno, el disyuntor diferencial es como decir gilet. En realidad es un interruptor diferencial y tiene una actuación como la que vamos a ver. Ustedes saben que entran con una fase y salen con la misma fase hacia una carga, que por esa carga vamos a suponer que circulan 5 amperes y deben regresar por el neutro. Observen que el rojo es la fase, el celeste es el neutro, vuelven los 5 amperes. Entonces está detectando que la corriente que pasa hacia la carga vuelve desde la carga hacia la fuente. Y no hay diferencia, porque van 5 y vuelven 5. Hasta ahí está todo claro, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos 5 amperes hacia la carga, pero vuelven 4,97? Ahí está ocurriendo algo. Hay una partecita pequeña de la corriente que se está derivando para otro lado. Entonces, en este caso, el interruptor supone que hay una pérdida de aislación y que esa pérdida de aislación está provocando a lo mejor el accidente en una persona. Por lo tanto, actúa separando rápidamente el circuito. Esto que nosotros vemos acá, 4,97. Fíjense que faltan 30 miliamperes para llegar a los 5. Lo denominamos sensibilidad. Es decir, cuando nosotros hablamos de una característica del disyuntor diferencial, decimos
Cuando hay 30 miliamperes es la sensibilidad del interruptor diferencial, como también pueden ser de 10 miliamperes en los casos muy extremos, 30 miliamperes, 100 miliamperes, 300 miliamperes, 500 miliamperes, que vendría a ser medio ampere, 1 ampere o 1000 miliamperes, que se utilizan más que nada en los casos de industrias, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja dentro del interruptor diferencial para detectar que la corriente va y la corriente vuelve? Bueno, básicamente es un transformadorcito, ¿sí? La corriente que viene pasa por un solenoide es esto, ¿no? Este núcleo de hierro que está acá, lo envuelve el cable, el conductor lo envuelve el núcleo y sale para allá, ¿sí? Sale hacia la carga. Acá tengo la carga. Van 5 amperes, de esa manera, están circulando los 5 amperes y se van hacia la carga. Y de allá vuelven, ¿sí? Vuelven esos 5 amperes. Fíjense que a medida que estos 5 amperes han ido hacia allá, me generaron en el núcleo de hierro lo que nosotros mencionamos, un flujo magnético que tiene esta dirección. Y cuando la corriente vuelve desde la carga hacia la fuente, nos va a generar también un flujo magnético, pero que va en contra. Es decir, tengo un flujo magnético generado por esta cantidad de amperes que se llaman ampere vueltas, o sea, es una cantidad de amperes por la cantidad de vueltas que tengo acá. Entonces me genera un flujo que está dado por esta cantidad de amperes vueltas. Y acá tengo lo mismo. Esta corriente que está en amperes, tengo unas vueltas, me da lo que se llama tensión magnética, que se llama de esa manera porque me hace generar el flujo. El flujo es parecido a la corriente, pero es magnetismo. Entonces, como acá de este lado lo generan 5 amperes y de este lado lo generan 5 amperes, la diferencia entre el flujo A y el flujo B es igual a 0. ¿Por qué? Porque el flujo A es exactamente igual al flujo B. El flujo total va a ser 0. Si la corriente que vuelve no es igual a la que entra, es decir, yo tengo acá 5 amperes, pero vuelven 4,97, obviamente este flujo, ¿cómo va a ser? Va a ser menor. ¿Por qué? Porque este lo están generando los 5 amperes por la cantidad de vueltas que tengo acá, y este lo están generando 4,97 por la cantidad de vueltas que tengo acá. Entonces, el flujo B va a ser menor al flujo A. Por lo tanto, el flujo A va a ser mayor al flujo B. ¿Qué pasa ahora? Si nosotros a este núcleo de hierro que conformaba el transformador, yo le agrego una bobinita aquí, lo que va a pasar al haber, antes había un flujo para acá y un flujo para allá, por lo tanto se contrarrestaba. Era como que estaban haciendo fuerza uno con otro. Al ser uno menor, este empieza a superar al otro. El flujo A empieza a superar al flujo B y empieza a circular un flujo magnético por acá por esta diferencia. Ese flujo magnético es detectado por esta bobina que genera aquí una diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Esta pequeñísima diferencia de potencial es detectada por un circuito electrónico que hace actuar, a través de la misma energía, hace actuar un sistema mecánico de apertura del interruptor de manera mecánica. ¿Me comprenden? No vale la pena ponerse a ver cómo electrónicamente un transistor acá detecta esta diferencia de potencial y hace actuar un interruptor. En realidad lo es electrónica y mecánica. En realidad lo que me interesa a mí es que ustedes sepan el principio de funcionamiento, que conozcan el principio de funcionamiento de un interruptor diferencial, que es lo que en realidad va a tener importancia más que nada para todos nosotros, ¿no? Aquí lo tenemos el interruptor diferencial. Normalmente le marcamos 2 o 3 condiciones y nada más. Pero fíjense todas las características que hay que tener en cuenta. ¿Qué características hay que tener en cuenta? Bueno, primero lo primero.
los sellos de garantía. Fíjense que estamos poniendo en manos de este aparatito salvar la vida de alguien. Fíjense qué importante, ni más ni menos que salvar la vida de alguien. Estamos poniendo acá, de hecho, los primeros que aparecieron se llamaban salvavidas. Era una especie de, simplemente una especie de marca, salvavidas, que muchos todavía le siguen denominando de esa manera. El sello de garantía nos está garantizando, valga la redundancia, que este dispositivo va a responder en los tiempos y en las diferencias de corriente que vamos a ver más adelante lo importante que es todo. El pulsador de prueba, ¿qué es el test? ¿Para qué me sirve el pulsador de prueba? Para saber que mecánicamente ustedes vieron que había una parte electrónica y una parte mecánica, para saber si eso funciona o no funciona. No quiere decir que funcione bien, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Muchas veces lo que hacemos es pulsar acá y asegurar de que el interruptor diferencial funciona bien. Puede funcionar, lo que no está haciendo es funcionando bien y está fuera de curva. Vamos a tener que ver después por qué y van a notar ustedes la importancia que tiene no tan solo pulsar eso y asegurar de que un interruptor diferencial funciona bien porque al pulsar ahí actúa. Vamos a ver ahí la corriente máxima. ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado de que un interruptor termomagnético, un interruptor en sí, tiene un poder de ruptura? Es decir, no puedo separar una cantidad enorme de corriente porque se me van a soldar los contactos. Eso lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Fíjense que acá me está diciendo que podemos hacer hasta 6.000 amperes en este caso. También hay que tener en cuenta el poder de ruptura que normalmente puede tener un equipo de esto. Estamos viendo la sensibilidad acá abajo, que se conoce como delta I. Este delta I el delta es un salto, una diferencial. ¿Cuál es el diferencial? 0,03 amperes o 30 miliamperes. Hasta acá, nada nuevo para ustedes. La corriente nominal que soportan esos contactos adentro, que es lo que tenemos como para poder separar el circuito, si estamos usándolo con una mayor cantidad de corriente que la nominal, corremos el riesgo de que se deterioren los contactos. Tenemos acá la tensión nominal. Tenemos acá este tema, por ahí no muchos lo conocen, pero es la temperatura mínima a la cual está preparado el dispositivo para poder actuar. Este dispositivo no puede trabajar con temperaturas menores a menos 25 grados centígrados. Este es el tipo de corriente para el cual está preparado. Obviamente, como tiene una competencia de flujos, es alterna. No hay otra alternativa, es alta. Abajo tenemos un resumen de las características. Decimos que es de 40, porque viene dado por los 40 amperes de corriente nominal, que es bipolar, es decir, tenemos para fase y neutro, y con una sensibilidad de 0,03. Importante, si no se indica nada, fíjense qué fundamental esto, si no se indica nada, como en este caso, no aparece ninguna otra letra, estamos hablando que es un interruptor diferencial estándar. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver a la diferencia con un selectivo dentro de poquito. En caso de que caso contrario, suele aparecer una S, por ejemplo, en algún lado de la carcasa, por ejemplo, ahí suele aparecer una S que dice que es selectivo. Y vamos a ver cuándo se utiliza un interruptor diferencial de manera selectiva. ¿Cómo debe funcionar? Prueba de impulsos. Fíjense todo esto. Nosotros tenemos interruptores diferenciales generales o selectivos. Esto es importantísimo. Acá están las 5 rampas que debe cumplir, las 5 condiciones que tiene que cumplir un interruptor diferencial. Si yo les pregunto a ustedes,
¿En qué tiempo tiene que actuar un interruptor diferencial? No está muy claro, no todos probablemente se equivoquen. Pero fíjense, para un interruptor cuya corriente nominal, todos los valores, de 25 amperes, de 40 amperes, de 63, todos los interruptores diferenciales, cuya corriente nominal, todas, la corriente de diferencial, la sensibilidad para todos los valores, fíjense, un valor de una diferencial nominal de 30 miliamperes, por ejemplo, tiene que actuar a los 0,3 segundos. Es decir, cuando están circulando 30 miliamperes a tierra, tiene que actuar a los 0,3 segundos. Si pasa dos veces la I nominal, dos veces la corriente de sensibilidad nominal, es decir, en vez de 30 miliamperes a tierra, están circulando 60 miliamperes a tierra, tiene que actuar en la mitad del tiempo, es decir, a los 150 milisegundos. Si pasa 5 veces la corriente nominal, y vamos a suponer que estamos hablando de un interruptor diferencial de 30 miliamperes, 5 por 30 serían 150 miliamperes a tierra, tiene que actuar a los 0,04 segundos. Este es el tiempo máximo de funcionamiento. De ahí para arriba hasta los 500 amperes, tiene que actuar a los 0,04 milisegundos. Eso es importante. Es importantísimo. Es decir, acá yo tengo 40 milisegundos, 150 milisegundos si pasan 60 miliamperes a tierra. Claro que cuando hay un selectivo, ¿para qué era un selectivo? Un selectivo los ponemos en serie. Es decir, pongo un interruptor diferencial en el pilar y un interruptor diferencial en el tablero principal. Cuando salta, quiero que me salte el de adentro y no el de afuera. Entonces, a esa selectividad se le da como nombre selectivo. El que está en la calle o está agua más arriba, o corriente más arriba, se le llama selectivo. Para corrientes mayores a 25, es decir, no vienen corrientes nominales menores de 25. No vienen sensibilidades más chicas que 30 miliamperes. Son las que normalmente usamos. El valor, si, fíjense, acá saltaría a los 300 milisegundos y este a los 500 milisegundos. Le da 200 milisegundos de espera y no actuaría nunca antes de los 130 milisegundos. O sea, tiene que actuar a los 300 milisegundos pero acá tiene que actuar antes de no después de los 500 milisegundos y no antes de los 130. Cuando pasan 60 miliamperes a tierra, el interruptor de adentro, el que tenemos en el tablero principal, el general, tiene que actuar antes o a lo sumo a los 150 milisegundos. Pero el de afuera tiene que empezar a actuar después de los 200 milisegundos. ¿Se dan cuenta que van a actuar después? Como tiempo mínimo de respuesta sería 0,06, es decir, 60 milisegundos. Esto nos da tiempo de que este muchacho actúe, ¿sí? No puede actuar antes de este tiempo. Este puede actuar antes, pero este no, ¿sí? Estos son tiempos que tiene que esperar sí o sí el interruptor diferencial selectivo para poder actuar. No puede actuar antes, ¿sí? Ahora, cuando están pasando 500 amperes a tierra, tiene que actuar este y este también tiene que actuar. Acá no tiene que esperar nada. Acá puede actuar antes, tiene que actuar sí o sí antes de los 0,150 amperes, segundos o 150 milisegundos. Esto lo vamos a ver mejor en un gráfico que sigue a continuación, ya lo vamos a ver enseguida, ya les va a quedar mucho más claro. Estos valores son normalizados de tiempo de acuerdo a las normas.
Algo importante que está en rojo allá abajo, permítanme un segundo, a su vez, ningún interruptor diferencial debe disparar con el 50% de su corriente de sensibilidad nominal. Por ejemplo, si yo tengo un interruptor diferencial de 30 miliamperes, y hay una corriente de 15 miliamperes, no debería saltar. No debería saltar. Para todo esto hay dispositivos, hay instrumentos que hacen todo este barrido de las 5 rampas que se llama, para ver de los 5 tipos de corriente y va probando cuándo dispara y va probando si los tiempos de disparos están dentro de lo que nosotros necesitamos. Estos tiempos de disparo que están acá son los que nosotros deberíamos, como matriculados, asegurarnos de que va a funcionar. Y dista mucho de pulsar el botón de testeo. Es simplemente el botón de testeo, es para verificar que el sistema funciona, que no está trabado el mecanismo o ningún otro tipo de problema, ¿no? Seguimos. Se puede hacer también una comprobación de rampa, que se llama de esa manera. Consiste en ir aumentando desde el 50% la corriente de sensibilidad nominal hasta el 103%. El instrumento debe indicarnos a qué corriente se disparó y en qué tiempo lo hizo. Fíjense, esto es la rampa. Comienza en el 50%, en el tiempo, ¿no? Y empieza a aumentar la corriente de fuga. ¿Cuánto puede irse hasta acá? Y no más allá de los 40 milisegundos. No puede superar los 40 milisegundos. Ni tampoco el 100%. Acá tengo los 30 miliamperes, acá tengo 15. Acá no tiene que actuar. Pero si yo puedo encontrar un dato y me puede decir el instrumento que ese interruptor diferencial actúa aquí. Actúa, por ejemplo, a esta, que serán 25 miliamperes, a tierra, en un tiempo determinado. Entonces le decimos, mira vos, tengo acá 25 miliamperes y actúo a los 25 milisegundos. Es muy importante porque esto me está dando que si esta curva, este disparo se da dentro de todo este, como está la línea azul o parecida, está funcionando bien. Si está disparando fuera, por acá afuera, esta línea puede llegar a salir, si está disparando fuera, quiere decir que ya ese instrumento de protección, como es un interruptor diferencial, no lo podemos utilizar. Tenemos que descartarlo y colocar uno nuevo. Pero para eso hay que tener un equipo que haga medición y comprobación de rampa. De esa manera podemos certificar de que un interruptor diferencial está en condiciones o no de proteger la vida de las personas, ¿no? La pregunta es, los equipos que han colocado ustedes, ¿pueden asegurarme ustedes que están en realidad en condiciones de cumplir esta función y actuar en este tiempo? Bueno, habría que comprar un instrumento que nos haga esta pequeña prueba y asegurarnos, garantizarnos de que está actuando con tiempo y forma. ¿Y por qué es esto? Y porque lamentablemente el ser humano responde a esta curva. Fíjense esta curva. Tenemos acá, en esta zona blanca, en donde podemos aplicar hasta este nivel de corriente sin ningún tipo de problema. No vamos a tener ninguna reacción. ¿Cuánto es esta corriente? 0,5 miliamperes. Fíjense, miliamperes. Es bajísima la corriente que podemos soportar y no vamos a tener, probablemente no haya ni siquiera percepción de que nos está circulando una corriente. No hay ningún tipo de reacción. Esta es esta zona. Después entramos entre la curva A y la zona B y la curva B. Tenemos aquí
donde no tenemos ningún efecto fisiológico peligroso. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a sentir la corriente que no circula, pero que no nos va a generar ningún problema. ¿Entre qué punto está? Entre los 0,5 miliamperes y los 30 miliamperes. Fíjense por qué no es caprichosamente el hecho de los 30 miliamperes. Ahora, ¿lo puedo aplicar eternamente a los 30 miliamperes? No, para nada. Fíjense que acá estamos viendo el tiempo y acá la curva empieza a achicarse. Esta zona, que es la zona C1, ya no puedo extender los 30 milisegundos mucho más allá de los 200 milisegundos. Acá, sobre esta se llama ordenadas, este eje de las ordenadas, yo estoy viendo los milisegundos que voy aplicando. Milisegundos, acá yo tengo 10 segundos. 10 segundos no los puedo aplicar por ahí. 5 miliamperes y sí, lo puedo aplicar por 10 segundos, no va a pasar nada. Estoy dentro de una zona que es bastante segura. Ojo que todo esto depende del cuerpo humano. Observen, a ver, imaginen ustedes que el cuerpo humano, estamos hablando acá de una persona que es relativamente normal, que no tiene ninguna afección cardíaca, ningún otro tipo de enfermedad que lo puede cambiar terriblemente estas curvas, ¿no? Pero generalmente estamos ahí. Después de los 30 miliamperes, empiezan zonas donde la cuestión es bastante más complicada. Me está avisando que nos quedan 10 minutos, así que vamos a tratar de cortar al menos con esto, para después empezar otra sesión, otra reunión con el tema descargadores. Fíjense que a partir de acá tenemos efectos patofisiológicos, paro cardíaco, paro respiratorio, porque aparece la fibrilación del cuerpo, es decir, el corazón, todo, son músculos que responden eléctricamente. Imagínense, ustedes le están metiendo otra frecuencia, una corriente muy importante, y el corazón no sabe qué hacer y se entumece. Se entumece. Entonces, fíjense que estos umbrales de corriente empiezan a tener ciertos peligros y obviamente los tiempos deben empezar a achicarse. Por eso los interruptores diferenciales deben cortar en límites que están por acá y no nos permiten irse mucho más arriba. ¿Cómo lo representamos en un circuito unifilar? Es de la siguiente manera. Nosotros estamos aquí, ponemos como si fuese un interruptor, de hecho lo es, un interruptor referencial, en este caso es de 2 por 25 amperes, y le decimos la sensibilidad que tenemos, que está detectando a través de una bobina, está detectando la corriente que va y la corriente que vuelve, y va a comandar de alguna manera el interruptor. Eso es lo que se está identificando en un diagrama unifilar, y esto, cuando ustedes ven esto, es sin duda un interruptor diferencial. Acá al lado están las características. Siempre, este es el interruptor diferencial, y siempre debe ir acompañado de una pía, es decir, de un pequeño interruptor automático, que es lo que habíamos visto en los encuentros anteriores, en donde este muchacho está encargado de otro tipo de protección. Me protege el cable, me protege que no se me prenda fuego nada. Me protege el cortocircuito, pero no me protege la corriente de fuga a tierra. Una función de uno no cumple con la función del otro. Acompañado siempre va de un ITM. La utilización de un interruptor diferencial, muchas veces las montantes. ¿Qué son las montantes? Esto que yo les comento a ustedes entre el pilar de medición y el tablero principal. Va un cable que va desde ahí hasta allá, de un punto a otro, y puede que alguien lo toque accidentalmente, e inclusive cuando hay departamentos pasan por otros departamentos antes de llegar al departamento final. Y bueno, hay que protegerlos, pero tampoco no es muy bueno poner siempre
estos iguales, porque cuando salte uno también va a saltar el otro. La corriente que uno le nota, también la va a notar el otro, y van a actuar casi de manera instantánea. Por lo tanto, vamos a obligar a la persona que vive en ese departamento, vamos a obligar a levantar dos disyuntores diferenciales, uno cubriendo la montante y otro cubriendo la vivienda. Fíjense, aquí, si colocamos un selectivo y, por ejemplo, tenemos una corriente de fuga que está ubicada acá, fíjense, en el tiempo, acá están aproximadamente los 40 milisegundos que debe actuar, va a actuar primero el genérico y luego va a actuar el selectivo. Vamos a imaginar que el genérico no actúa porque simplemente no está alojado en una caja adecuada, no está en una IP65, le entró humedad, la humedad hace que el polvillo se adhiera, por lo tanto el sistema mecánico que tiene que actuar se pone pesado y no actúa en tiempo. Al no actuar en tiempo, fíjense, esta curva se va más arriba, entonces sí actuaría el selectivo. También pasaría si en la montante hay una pérdida, y no la va a ver nunca, actuaría el selectivo. Tiene un nivel máximo y un nivel mínimo, no sé si lo recuerda, acá la curva mínima no está dibujada, pero esta identifica claramente cómo actúa el interruptor diferencial genérico y el interruptor diferencial selectivo. Es decir, por eso se los debe colocar en serie, como habíamos visto anteriormente, ¿no? Perdón, aquí lo habíamos visto. Aquí tenemos un interruptor diferencial de 2 por 25, la misma corriente nominal, y tenemos 300 miliamperes, pero tiene la S de selectivo. Cubre la montante, y cuando llegamos al tablero principal, acá lo puse al revés, perdón, esto es el tablero que está en el pilar y este sería el tablero principal, pero se entiende la idea. Aquí en el tablero seccional sería, tengo un disyuntor, un interruptor diferencial 2 por 25 de 30 miliamperes, genérico. Y acá tengo uno de 300 miliamperes selectivo. Ojo, que a esto lo pide la norma. Esto nos está diciendo la ERCEP para aquellos casos donde nosotros tenemos una agrupación de medidores, el tablero pide 2 por 25, 300 miliamperes selectivo en el tablero, en la agrupación de medidores, debe existir sí o sí, porque tenemos que cubrir la montante. Aquí está lo que habíamos visto y hemos llegado a descargadores de tensión. Me están quedando apenas 3 minutitos. Vamos a dejarlo para la próxima charla, la próxima reunión entre unos minutos. Vamos a, si alguien tiene alguna consulta que hacer, algo que necesiten preguntarlo, les habilito el chat o les habilito los micrófonos si quieren, pero por ahí, por el chat, pueden leerlo todos y pueden hacer las consultas que requieran. No siempre, no siempre es fácil convencer a los clientes que tienen que colocar un interruptor diferencial de selectivo, porque son caros. Es difícil conseguir el selectivo si no me equivoco. Bueno, pasa lo mismo como cuando vimos la charla anterior, estuvimos viendo el interruptor clase B, que decíamos que es caro. Y claro, es caro porque nadie lo usa, entonces nadie lo trae. Y no sé qué es el huevo o la gallina, ¿no? Porque no lo traen porque es caro o es caro porque no lo traen. Y no es fácil conseguirlo. Pero también nosotros como profesionales debemos cerrarnos y decir, tenemos que poner énfasis en nuestro profesionalismo porque está en nosotros un buen diseño. Y es acá donde Marcelo me pregunta muchas veces de que usan un instantáneo de 300 mA en lugar
de buscar uno selectivo. Es cierto, Marcelo, ¿no? El problema es que hemos certificado en muchos casos y hemos tenido que poner un 300 mA selectivo, no selectivo, porque no se conseguían o simplemente eran muy caros, pero muy caros, ¿no? Eh, ¿Podemos simular una pérdida de una lámpara de prueba conociendo la corriente y la tensión? Me pregunta Renato. El tema está en que vas a provocar una descarga a tierra, vas a hacer simulado una pérdida de aislación, pero lo que no vas a poder hacer, Renato, es medir el tiempo de respuesta. Como vimos anteriormente, hay un tiempo de respuesta que tiene que responder antes de los 40 milisegundos. Ustedes vieron, a medida, por más que sean 30 milisegundos, 30 miliamperes la pérdida, si nosotros nos extendemos en el tiempo, puede ser tan peligrosa como un amper. Entonces, el dispositivo de prueba que tenemos que tener es para que nos diga en qué tiempo actuar. Bueno, me está diciendo que me queda menos de un minuto, muchachos, seguramente se va a cortar. Los invito a que ingresemos dentro de aproximadamente unos 10 minutos porque eso se está grabando y necesita recopilar toda la grabación. ¿eh? Después me hacen las preguntas porque se va a cortar y voy a perder las preguntas. Tómense las preguntas y las vemos enseguida, ¿sí? Bueno, creo que ya estamos. Nos vemos enseguida.